video vamos a hablar de algo que parece muy evidente, muy fácil de definir, pero que bien examinado no lo es tanto. Nos vamos a preguntar ¿qué es la propiedad? No vamos a hablar de la propiedad de los grandes medios de producción, que es lo que habitualmente la izquierda entiende por propiedad. No es que no vaya a aparecer este tema, pero el propósito es reflexionar sobre un concepto de propiedad más amplio, el de la propiedad privada, que excede el tema de los medios de producción. Habrá muchas ideas contraintuitivas que tendrán que ver con la posibilidad de que una buena teoría de la justicia no incluya al trabajo como único medio legítimo para acceder a la propiedad, tampoco la explotación del trabajo ajeno o la mera herencia de la propiedad, ya veremos. Me gustaría compartir con ustedes el contenido de un libro que me partió la cabeza. Son esos libros que marcan un antes y un después en la mirada que uno tiene respecto a alguna cosa. Se trata del libro La parte común, una concepción alternativa del derecho a la propiedad privada, escrito por un joven filósofo francés, Pierre Crétois. El libro fue editado por primera vez en Francia en el 2022, el año pasado, y este año fue publicado en español por editorial NED. Ignoro si llegó a la Argentina o a Latinoamérica, me lo compré el mes pasado en España, no es muy largo y es muy fácil de leer. La propiedad privada no siempre existió, escribe Crétois. Es un invento de la modernidad y del filósofo John Locke. Hay animales territoriales como los pájaros que tienen nidos o los lobos que marcan un territorio, pero entre los seres humanos la propiedad es algo más complejo. Y tal como veremos, apoyándose en diversos autores, Crétois incluso cuestiona aspectos de la noción de propiedad privada del marxismo y del libertarianismo de izquierda, además del libertarianismo de derecha de Robert Nozick, por ejemplo. Da una serie de argumentos que buscan dejar de sacralizar a la propiedad privada, pero veremos que cuestiona nociones sobre la propiedad que tienen tanto la derecha como la izquierda, o en tal caso, parte de la izquierda. Para Crétois, la noción de propiedad privada es central después de la Revolución Francesa y después de lo que denomina la experiencia desastrosa de la Unión Soviética. La idea central es que Crétois propone superar la propiedad privada por la propiedad social y temporal. Al hablar de propiedad social, refiere a la participación de los asalariados en la distribución del poder en la empresa. En Alemania y Suecia, en la década del 50, hubo un 50% de representación de los asalariados en las empresas. El economista Thomas Piketty propone partir de esas experiencias históricas y en las grandes empresas, no en las pequeñas, otorgar ese poder a los asalariados. La segunda dimensión es la de la propiedad temporal, a la que vamos a hacer referencia más adelante. En lugar de oponer lo propio y lo común, Crétois propone ver qué hay de común en lo que denominamos propio. Se cree que la idea de propiedad proviene de la antigua Roma, pero no es así. Entre los romanos la propiedad adquirió muchas formas, pero la central fue la propiedad sobre la tierra. La tierra no era algo que se compraba y vendía en el mercado, sino algo por legar a la familia. Y la tierra no era obtenida por el trabajo, porque el trabajo era asignado a los esclavos. En el medioevo, la persona que explotaba la tierra no siempre tenía un título propietario en sentido pleno. Por su superioridad militar, el señor feudal tenía un dominio sobre la tierra y el derecho de hacer justicia y de recaudar impuestos. Además, el derecho de paso, de primera cosecha, entre otros. Esto impedía que unos y otros se consideraran dueños absolutos de las tierras y que las cercaran. Los derechos de uso sobre la tierra se otorgaban al siervo a cambio de obligaciones fiscales y políticas, a cambio de parte de la cosecha, y el señor feudal siempre se reservaba los derechos sobre la tierra que otorgó, como el derecho de caza, que a menudo era un obstáculo para cercar el campo. En la Edad Media se garantizaba a cada uno una propiedad fundada en el trabajo. En realidad, quien utilizaba esa propiedad no era el dueño, pero en la medida en que el siervo trabajaba la tierra, nunca sería desplazado de ella. En el régimen jurídico medieval, nadie pensaba en tener derecho a cercar sus tierras, porque los derechos relativos a ellas eran múltiples. Había distintos usuarios para las mismas tierras, y esos derechos regulaban las relaciones sociales en torno de la propiedad de la tierra. La idea de que hay un derecho del individuo separado de los derechos del resto de la sociedad no es más que una forma de regulación de las relaciones sociales propias de la modernidad. Es en el Renacimiento, dice Crétois, cuando se le otorga a la propiedad un papel emancipador a la vez que esencial para el progreso económico.
La propiedad es sacralizada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 2 y 17, considerada como un elemento esencial de muchos códigos civiles, por ejemplo, el argentino y el francés, por considerar que el derecho de propiedad habría permitido abandonar los tiempos sombríos del derecho feudal. La propiedad privada moderna solo pudo imponerse mediante la representación de un individuo independiente de la ciudad y del poder militar, capaz de adquirir algo por sí mismo y de presumir de la posesión de recursos materiales. En el mundo moderno, la propiedad empieza a ser considerada un derecho natural del individuo, el derecho de adquirir a través de un trabajo que transforma y mejora la naturaleza. A esto el politicólogo Macpherson lo llamó teoría política del individuo posesivo. Crétois analizó creencias básicas que subyacen en la noción de propiedad privada. Están formuladas en el libro quinto del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, el padre del liberalismo. En el quinto capítulo de ese libro, titulado De la propiedad, John Locke sostiene que la propiedad es un derecho natural que se adquiere a partir del trabajo y del mérito y que es función del Estado preservar esa propiedad. Pero el derecho de propiedad no es un derecho natural, sino una construcción histórica. La pregunta de Crétois en su libro es ¿qué define a la propiedad privada? La mejor manera de avanzar en este cometido es aproximarse a lo que él denomina la ideología propietaria. Tomás Piketty habla de la ideología propietaria y de ahí toma Crétois el término, que llama ideología propietaria a una serie de creencias implícitas y compartidas que determinan nuestras conductas sociales. La propiedad privada es una de esas bases indiscutibles de la modernidad. En Rousseau, en cambio, es el pueblo como soberano el que determina qué es de cada uno. Locke se opone a la concepción feudal de que un hombre puede ser propiedad de otro, estar preso o sometido a otro por naturaleza o por convención. Como buen liberal en lo político, busca establecer límites al poder político. El derecho de propiedad es una nueva estructura fundamental de la definición de persona y el esquema esencial de una nueva pieza maestra del ordenamiento jurídico moderno. Para Locke, el Estado no debe regular la propiedad, sino simplemente garantizarla. El ser humano es propietario de su libertad, de su existencia y de sus bienes, dice. Ahora bien, si vemos que la propiedad se adquirió a menudo mediante la guerra y no mediante el trabajo, dice Crétois, hay una contradicción. ¿Es pertinente hoy esa ideología? Macpherson plantea que el individualismo posesivo es un esquema esencial del pensamiento político clásico de Inglaterra. Este pensamiento tuvo eco en la Revolución Francesa. Este supuesto de un individuo monádico encerrado en sí mismo fue fundacional de la política moderna y fue cuestionado por los socialistas del siglo XIX y por Marx en particular. Pero algunos buscan evitar tanto el individualismo liberal como el colectivismo socialista. Subrayan que para obtener riquezas dependemos de la colaboración social que nos permite aprovechar los recursos naturales. Y plantean el concepto de la propiedad social, es decir, que la sociedad también tiene derecho en relación a lo que me pertenece, ya que me apropié de recursos naturales que son de todos y de un conocimiento que construyeron otros. El Estado representa a la sociedad y puede tomar decisiones que no estén destinadas necesariamente a la preservación de esa propiedad. Tampoco significa que puede usurparla arbitrariamente. Vamos a ver luego una serie de ejemplos. Para Crétois, la propiedad es social antes que individual. La propiedad individual no puede ser disfrutada sin cooperación social. Otro argumento, como esbocé recién, es que para construir lo que poseo son necesarios los recursos naturales, que no tienen por qué pertenecer al primero que los encontró o a sus descendientes, tal como postulan la derecha libertaria y el liberalismo económico. El último ocupante con frecuencia se cree con derecho a poseerlo todo. Muchos liberales y libertarios consideran moralmente legítimo el acceso a las riquezas por el mero hecho de que previamente no tenían dueño, es decir, a la apropiación por mero azar, sin trabajo ni esfuerzo. Es tan ridículo como decir que una persona debe ser mi novio porque yo lo vi primero. Máxime si tenemos en cuenta que los recursos naturales son finitos y millones de personas que habitaban el planeta Tierra aún no han nacido. No podemos pensar más al sujeto como absolutamente soberano sobre las cosas, dice Crétois. Solo hay derecho de uso y es relativo y parcial. Depende de la praxis social, que es la que define los usos autorizados.
No hay un derecho absoluto sobre las cosas, sino un conjunto de derechos que permitan organizar la regulación social. Hay derechos del Estado, derechos a cobrar impuestos, derechos relativos al urbanismo, y luego están los derechos residuales, que son los que pertenecen al individuo. Para Crétois no existe una apropiación tal como la entienden ideologías propietarias como la de Locke. Muchos autores justifican la propiedad sosteniendo que sin este derecho existiría el caos, la guerra de todos contra todos. También dicen que si todo fuera de todos, esos recursos se malgastarían y agotarían. Al establecer qué es de cada quien, se evitaría el conflicto. Son herederos de Malthus, el economista que sostenía que hay que controlar el aumento de la población humana porque el mundo tiene recursos limitados. Desde la perspectiva que propone Crétois, no se parte de la propiedad como un derecho fundamental. Se destaca que deben existir instituciones que articulen la relación entre lo propio y lo común. En un segundo tratado sobre el gobierno civil, publicado en 1690, Locke caracteriza la propiedad del siguiente modo. Dice que es un derecho natural, que se adquiere mediante el trabajo, que la propiedad es algo que la persona adquiere porque se lo merece, porque al trabajar para sí mismo favorece a los demás. Ninguna persona puede interferir en la propiedad, tampoco el Estado. Cada persona puede hacer lo que quiera con su propiedad, venderla, incluso destruirla desde la perspectiva de Locke, sin que el Estado pueda interferir. Pero no hay que confundir la ideología propietaria con el derecho, dice Crétois. El derecho limita la propiedad. En determinados barrios no se puede pintar la fachada de cualquier color, en muchas regiones se prohíbe usar vehículos contaminantes o se impide usar insumos químicos en los terrenos. Este tipo de limitaciones muestran que la propiedad absoluta es imposible. Solemos pensar que la propiedad privada es necesaria para la libertad individual. Sin embargo, desde Marx en adelante sabemos que el derecho de propiedad es una potente herramienta de dominación del ser humano por el ser humano, porque les permite a los dueños de los medios de producción explotar a los trabajadores y desviar el producto del trabajo colectivo para ponerlo al servicio de sus intereses. Es necesario dejar de pensar la propiedad como un derecho individual absoluto que tendría el dueño, separándose completamente de los demás. El derecho de propiedad no existe por otra razón que el hecho de que todo el mundo lo respeta, pero este respeto no debería ser incondicional. Así argumenta Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, publicado en 1755. Escribe Rousseau: «El demonio de la propiedad infecta todo cuanto toca. Por las vallas con las que crea zanjas infranqueables, el amo se cree seguro de sacar provecho de las cosas. Sin embargo, ¿no es el disfrute compartido con los demás el más potente e intenso? Al excluir a otros de sus posesiones, el propietario se arriesga a percibir un placer menor por el hecho de tenerlas. Así, aunque resulte sorprendente, él nunca estaría mejor que lejos de su propiedad, que a menudo abandona». Fin de la cita de Rousseau. Pierre Crétois se pregunta por qué la propiedad entendida como algo individualista nos resultaría tan atractiva. Hay al menos una razón evidente, dice: el prestigio social de tener lo que otros no poseen. Una Ferrari, una joya rara, un jardín gigantesco, el cuadro de un gran pintor. Para tenerlos, el poseedor parece dispuesto a matar de hambre a quienes nada tienen, al pie de su fortuna. Al acentuarse la desigualdad económica, respetar el derecho de propiedad es una carga extra que a los pobres no les trae ningún beneficio, mientras que a los dueños de la propiedad los favorece, dice Crétois. ¿Qué sentido tiene para los pobres seguir colaborando en una sociedad tan desigual? Para evitar esto, el Estado debe reservarse ciertos derechos en relación al derecho de propiedad, para que el uso de esos bienes privados sea compatible con las necesidades de todos, en especial de los más pobres. Por eso es necesario defender una posesión conjunta democrática de los bienes, para garantizar la posesión colectiva. Ninguna persona puede apropiarse absolutamente de algo. Cada uno debería tener un conjunto de derechos parciales y compatibles con los derechos de los demás. Si existe la coposesión de bienes, es porque pertenecen a los espacios de vida compartida. Los economistas señalaron a través de un concepto de externalidad negativa que el uso de una cosa conlleva un costo social que el dueño nunca paga. El propietario de un auto que contamina, el de una planta química, de un jardín o de un terreno,
pueden hacer un uso de su propiedad que dañe a los demás, aunque no lo quieran o aunque no lo sepan. Y eso porque es imposible poner fronteras para una gran cantidad de entidades y procesos. Muchas cosas son inapropiables porque hay una parte común, y de este hecho proviene el título del libro de Crétois, La parte común. En la Declaración de Derechos Humanos de 1789 se sacraliza el derecho de propiedad. Por eso Crétois lo denomina derecho absolutista. Se habla de la libertad como algo que tiene límites en la libertad de los demás, mientras que la propiedad aparece como algo que no tiene límites. El derecho de propiedad aparece como un derecho de separarse del resto de la sociedad, excluyendo a todos los demás. Cuando la izquierda habla de propiedad, refiere fundamentalmente a la propiedad privada de los medios de producción y luego a la pequeña propiedad. Crétois dice que hoy observamos que la aspiración de convertirse en propietario tiende a disminuir a favor del simple deseo de disfrutar funcionalidades y experiencias en los usos de las cosas. En su último libro, La era del acceso, el economista Jeremy Rifkin dice que la economía tradicional estaba estructurada a partir del binomio propiedad-mercado, es decir, se intercambiaban bienes materiales en el mercado. Pero el mundo contemporáneo está marcado por la idea de acceso a un recurso de un uso limitado a corto plazo, mediante la red de proveedores, por ejemplo en Internet. Hay una idea de interdependencia. En lugar de centrarse en la idea de acaparamiento, hoy la idea central empieza a ser la del acceso a recursos. Más allá de la propiedad privada, la propiedad común. La idea de que uno puede hacer lo que se le antoja con su propiedad forma parte de lo que Crétois denomina ideología propietaria. También es cuestionable la idea de Locke de que solo debe ser mío lo que es producto de mi trabajo, ya que es muy difícil diferenciar lo que es mi trabajo de lo que depende de condiciones exteriores a mi actividad. Proudhon ya había subrayado que la colaboración colectiva era irreductible a la suma de esfuerzos individuales. Tomó como ejemplo la historia de Francia, como 100 soldados en 1836 levantaron en un solo día el obelisco de la Plaza de la Concordia. Un solo soldado no lo hubiera logrado en 100 días. Y esto ocurre en muchos otros ejemplos. ¿Cómo separo lo que es mi trabajo individual del trabajo colectivo? ¿Cómo separo lo que produce mi trabajo de lo que produce la naturaleza? Dos campesinos trabajan tanto el uno como el otro, ambos con las mismas destrezas, pero sus cosechas no serán idénticas en virtud de la calidad del suelo. Puede que su labor impacte menos que lo que generan los productos de la naturaleza. Así es muy difícil separar lo propio de lo común. Esto pone en cuestión la idea de mérito también. Puedo tener talentos innatos y no hay mérito alguno en eso, no hice nada para merecerlos. Esa concepción de la propiedad oculta que por detrás de la propiedad privada hay aspectos comunes, sociales. Una de las creencias constitutivas de esta ideología consiste en considerar que solo el trabajo puede legitimar la propiedad de algo y, de manera complementaria, que todo trabajo merece un salario. Esta creencia hace que sea muy difícil desvincular los ingresos del trabajo. Pero hay muchas formas de apropiarse de algo. Uno puede comprar, recibir un regalo, encontrar. Durante mucho tiempo, además, la tierra fue apropiada mediante la conquista, por la guerra, y existen también algunos trabajos invisibles, como el de los padres y las tareas de voluntariado, que no generan ningún salario. También se podría asociar la importancia otorgada al trabajo con lo que el sociólogo y economista alemán Max Weber denominó ética protestante. El trabajo sería redentor y formaría parte de la vocación espiritual del ser humano en la tierra. Esta idea tampoco está ausente del pensamiento de Locke en la medida en que Locke presenta al trabajo como un deber impuesto por Dios a las criaturas para apropiarse de los recursos necesarios para sobrevivir y para potenciar la creación. Pero al cosechar los frutos de los árboles que crecen en mi campo y al venderlos, hago que mis congéneres se beneficien de ellos. Y esto no quitaría el hecho de que me apropié indebidamente de algo que existía antes de mi trabajo en forma de un recurso natural común. ¿Puedo apropiarme del recurso natural que exploto en beneficio propio cuando no lo produje? Esta es la intuición desarrollada por Thomas Paine a finales del siglo XVIII en su obra Justicia Agraria. Paine consideró que los propietarios debían indemnizar al resto de la humanidad a la que habían saqueado, aportando dinero para un fondo común.
este fondo debería ser capaz de proporcionar una herencia universal a cada adulto joven. Con ese dinero, el joven podría comenzar la vida adulta y el adulto mayor, que por su edad o una enfermedad no pudiera trabajar, debería recibir una pensión. Es un equivalente de lo que más tarde, en el siglo XIX, el economista estadounidense Henry George llamaría el impuesto sobre la tierra. Nadie puede ser considerado dueño pleno de todo lo que produce mediante la explotación de su patrimonio genético cuando esto le otorga una ventaja sobre los demás. Por el contrario, las personas con discapacidad no tienen por qué sufrir una posición que las perjudique, independientemente de los esfuerzos meritorios que puedan realizar. Por lo tanto, sería apropiado, según el filósofo político Hegel Steiner, que los mejor dotados en la lotería genética paguen una compensación a los demás para corregir la injusticia genética. Esta intuición se puede expresar en la frase de Pascal, según la cual, cuando trabajamos y producimos algo, siempre lo hacemos a hombros de gigantes. Nos contentamos con servirnos en el baúl común provisto por el patrimonio cultural de la humanidad, cultural en sentido amplio, ¿no? Sin preguntarnos jamás si estamos en deuda con ella por eso. Contraemos sin saberlo una deuda con el resto de la sociedad por las ventajas gratuitas que nos proporciona y de las que depende en gran medida nuestro éxito personal. Pero si imaginamos tener que ser dueños plenos de los frutos de nuestro trabajo, que contienen un material irreductiblemente social, nos estamos apropiando nuevamente de algo que no nos pertenece. El estadista Léon Bourgeois defendió en 1895 el principio del impuesto sobre la renta, que aún no existía en ese momento, sobre la base de que existe una deuda social que aumentaría a medida que nos beneficiamos de las ventajas de la vida en sociedad. La idea de que la asociación humana produce algo que no puede reducirse a la suma del trabajo individual y que convierte a cada individuo en deudor de la sociedad es además también una intuición central del pensamiento obrero de la segunda mitad del siglo XIX y está presente, por ejemplo, en anarquistas como Proudhon. Además, se podría agregar que a menudo es la suerte, más que el mérito, la que explica las trayectorias del éxito social. La propiedad permite no trabajar cuando se es rentista y el mercado mismo no funciona sobre el mérito y sobre la recompensa del trabajo. Es simplemente el resultado de intercambios contractuales y de muchas oportunidades. En definitiva, dice Crétois, deberíamos romper con la idea de que el trabajo es la única base legítima para un reparto justo. Sin embargo, hoy, incluso aquellos que critican la explotación del trabajo siguen siendo, en cierto sentido, fieles al pensamiento de John Locke, en la medida en que creen que la producción debe volver a los trabajadores mientras está siendo secuestrada por los dueños de los medios de producción. Crétois considera que es urgente cuestionar las ideas tradicionales que asocian el trabajo y la apropiación y pensar en otros fundamentos para una sociedad más justa. La propiedad es una relación regulada por una serie de derechos. En todas las cosas que parecen privadas hay una parte común. Soy el dueño de una casa, pero en muchas regiones no puedo pintarla del color que quiero. Mi idea, dice Crétois, no es que por un lado está la propiedad privada y por el otro la colectiva, sino que en toda propiedad hay una parte común. Si pago impuestos es porque la propiedad no es totalmente mía. Se produce acá una paradoja, dice Crétois. Si la apropiación privada entra a menudo en conflicto con los imperativos de la justicia, ¿por qué no abolirla sin más, dando lugar a una sana comunión de bienes? Una respuesta posible a esta pregunta es que no es evidente para nada que justicia y propiedad se excluyan recíprocamente. La justicia no excluye necesariamente ciertos tipos de apropiación, pero la apropiación no necesariamente debe asumir la forma de la propiedad privada. Hay otros tipos de derechos relativos a las cosas materiales que no son la propiedad privada absoluta y exclusiva. La exigencia de justicia consiste ante todo en prohibir que lo propio excluya por completo lo común. Lo que se debe cuestionar es el absolutismo propietario. Lo propio no excluye lo común, pero al estar implicado en él, debe articularse con él. Es posible definir lo mío y lo tuyo y regular la relación jurídica con las cosas fuera de los términos de la apropiación privada. Por ejemplo, si alquilamos un departamento, tenemos derecho a su disfrute siempre y cuando paguemos el alquiler, pero no lo poseemos de forma ilimitada ni podemos modificarlo de manera irrestricta. Cuando vamos al teatro, tenemos un lugar reservado solo para nosotros durante el tiempo de la actuación. Así,
constatamos que hay cosas mías y cosas tuyas que no implican ser propietarios de las cosas mismas, sino tan solo propietarios de derechos específicos respecto a las cosas. En cambio, la institución de la propiedad privada constituye un fenómeno más preciso y definido. No designa la propiedad de derechos, sino la propiedad de las cosas. La propiedad privada no es natural, sino instituida por el derecho para organizar las relaciones humanas, derecho que existe porque hay cosas, objetos. Es un derecho compuesto que contiene varios derechos heterogéneos. Crétois defiende una tesis sorprendente. Dice que las cosas no son apropiables como tales, ya no pueden ser concebidas como derechos de propiedad de una sola persona de modo exclusivo, sino como lugares de encuentro de existencias y actividades individuales y colectivas. El propietario no debe ser visto como un déspota absoluto sobre su patrimonio, sino como miembro de las comunidades y ecosistemas de los que forma parte. Los derechos y privilegios que tiene sobre las cosas no son derechos absolutos y exclusivos, sino parciales y relativos. Los derechos de propiedad no son tanto derechos de separación, sino derechos que nos ponen en relación con los demás. Del mismo modo, cuando los asalariados transforman con su trabajo algo que pertenece a un tercero, con su consentimiento, ¿podemos decir que se convierten en copropietarios del producto de trabajo de todos? Marx se apoyará en este enfoque para denunciar la explotación del proletariado porque el capitalista se apropia del producto de trabajo de los obreros sin tener que trabajar él mismo por el simple hecho de ser propietario de los medios de producción. La propiedad, que se supone que está basada en el trabajo, permite entonces despojar a otros del fruto de su trabajo. Vemos entonces las grandes dificultades en que nos sumerge la teoría originada en Locke, específicamente en lo que concierne a la idea de que el derecho legítimo a la propiedad lo da solo el trabajo. Tanto si consideramos el producto del trabajo en el que cooperan varios individuos, como el trabajo asalariado en el que el trabajador dedica su trabajo a una cosa que no es suya, el enfoque de Locke no proporciona una teoría completa de la justicia. Por otra parte, rara vez se da la situación de una primera ocupación y de una adquisición primitiva. ¿No deberían las normas de administración de la propiedad basarse en convenciones generales entre los seres humanos acerca de las condiciones de un intercambio y apropiación justos? Debido a estas dificultades, los fisiócratas, economistas muy influyentes en la segunda mitad del siglo XVIII, desechan esta idea de Locke, pero estos acérrimos defensores de la propiedad conservan, sin embargo, parte de ese argumento. Para ellos no hace falta invocar el trabajo para justificar la legitimidad natural de la propiedad, incluso es mejor prescindir de este argumento. Le Mercier de la Rivière, en El orden natural y esencial de las sociedades, de 1777, justifica la naturalidad del derecho de propiedad. Legitima la apropiación natural de la tierra y de sus frutos para la conservación de la propiedad de uno mismo. Esto está lejos de ser incuestionable. Gabriel Mably, filósofo de la Ilustración favorable a la comunión de bienes, señalaba que en una situación en que la propiedad está muy concentrada o en la que se permite especular con el precio de bienes esenciales, como lo era el trigo en aquella época, la propiedad de la tierra y los víveres se permite a los grandes terratenientes amenazar la propiedad personal de los menos acaudalados mediante maniobras especulativas que causan inflación en el precio del cereal. Los más pobres pueden ser incapaces de comprar los alimentos que necesitan para sobrevivir. Mably cree que la comunión de bienes es más capaz de garantizar la propiedad personal porque asegura una gestión de los recursos favorable a todos. Esto es imposible cuando prevalece la propiedad privada, ya que los intereses de los propietarios triunfan sobre los de los desposeídos. Robert Nozick también rechaza la tesis de la mezcla del trabajo con las cosas. Para él, esta tesis es indeterminada. Dice, ¿basta que yo pise la luna para que la luna sea mía? Peligrosa en sus consecuencias. ¿Tiene derecho el asalariado a reclamar el producto de su trabajo? Para Nozick, solo es necesario demostrar que una propiedad es legítima si no perjudica a los demás. En Locke, el trabajo no es solo un medio para adquirir la propiedad legítima, sino un deber de participar del bienestar humano. Incluso califica como parásitos a quienes no trabajan. Dice que quienes no trabajan deben ser obligados a trabajar mediante coacción y castigo. Pero es fácil ver que dos personas trabajan la tierra, una previamente fértil y la otra no, y el mismo trabajo no se va a pagar de la misma manera. Los anarquistas de izquierda cuestionaron la idea de que debemos apropiarnos del valor que introducimos en las cosas al transformarlas mediante el trabajo. Ellos dicen
que es cierto que podemos apropiarnos del valor que introducimos con nuestro trabajo, pero no del valor propio de la cosa, que la preexiste, derivado de sus cualidades intrínsecas. Por ejemplo, aunque gracias a mi trabajo se haya descubierto una mina, no soy responsable del valor de la veta de oro que allí exploto. Su valor es ajeno a mi trabajo y depende en gran medida de los procesos sociales que confieren valor a las cosas, así que no puedo atribuirme todo el valor de la mina de oro. El derecho de propiedad privada, concebido como un control absoluto sobre las cosas, conduce a obstáculos insuperables. Implica que el propietario dispone del control absoluto sobre lo que posee. Se puede definir el control del propietario como el hecho de poder hacer lo que sea con lo que es suyo, es decir, tener todos los derechos sobre la cosa con exclusión de los demás. Esto lleva a situaciones de conflicto insalvables o que solo pueden resolverse apelando a la norma externa. No basta con elaborar una teoría completa de la justicia. Esto es lo que la estadounidense Barbara Fried, teórica del derecho, contrapuso a los libertarios de izquierda, que en sus manifestaciones se basaban en una concepción del derecho de propiedad de cariz absolutista. Los libertarios de izquierda decían que el derecho de propiedad está definido por la plena libertad para utilizar lo que nos pertenece y la plena seguridad en el uso de dicho objeto. Los libertarios dicen que uno no puede utilizar lo que tiene sin límites. El derecho de propiedad no autoriza eso. Por ejemplo, si alguien posee un palo y quiere destruir el auto de otro, su derecho termina donde empieza el de otra persona. La cuestión del tipo de arbitraje que define los límites de la propiedad no se deriva de la naturaleza de la propiedad, sino que tiene una dimensión política. En los años 60 y 70, la libertad del fumador primó sobre el derecho del no fumador a respirar aire limpio. Hoy consideramos que aunque el fumador sea dueño de su persona o tenga derecho a disponer de su persona como mejor le convenga, no tiene derecho a perjudicar la salud de los demás. Los derechos de propiedad son acuerdos institucionales organizados según principios y fines políticos externos a los derechos de propiedad. Si el derecho de propiedad es absoluto, se autorizan abusos del derecho. Solo la limitación del derecho de propiedad puede permitir que sea compatible con las normas de la justicia. Un ejemplo que suele utilizarse es el caso judicial Clement Bayard. Clement Bayard y Coquerel son vecinos. El primero maneja un globo dirigible y lo guarda en un garage de su propiedad. A Coquerel, que vive al lado, lo irrita tener que soportar el sobrevuelo de aparatos voladores. En su terreno pone estacas muy altas. Al tiempo, un globo se pincha y cae. El juez falló en contra del vecino que puso las estacas porque invocó la intención moral que llevó a ponerlas para perjudicar al vecino. Si fuera cierto que el que puso las estacas ejerce su derecho de propiedad, el juez no diría que está cometiendo un abuso de ese derecho. El derecho de uno solo puede ser garantizado una vez satisfechos los intereses de los demás. De modo que el propietario no puede disfrutar de todos los derechos sobre su propiedad, sino solo de los que John Commons denomina derechos residuales, que son los derechos que permanecen una vez satisfechos y garantizados los intereses legítimos de los demás y de la sociedad. Otro problema de la hipótesis de que la propiedad sea un derecho absoluto es que es imposible garantizar que su distribución pueda seguir siendo compatible a largo plazo con las exigencias de la justicia social. De hecho, si cada uno tiene un control absoluto sobre lo que posee, es imposible mantener la equidad en la justicia distributiva. Es posible que, como resultado de una serie indeterminada de intercambios, el equilibrio inicial de la distribución se rompa por completo, dando lugar a graves desigualdades. Algunos no ven inconveniente en estas desigualdades. Aducen que las partes las aceptaron de manera voluntaria. Por ejemplo, para Robert Nozick, para quien todos jugaron con las mismas reglas. Para él sería una gran injusticia y una grave violación de los derechos de propiedad corregir la distribución de la propiedad a posteriori. Para ilustrar el punto, Nozick toma como ejemplo a un famoso jugador de baloncesto de los años 70, Wilt Chamberlain. Imagina que recibe dinero de sus fans organizando una gala en la que todos pagan a voluntad para ver el espectáculo. Nozick sostiene que al pagar en forma desigual, el público aceptó la colosal desigualdad de ingresos. El planteamiento libertario de Nozick se basa en una falacia, que todos aquellos que aceptaron dar dinero a Chamberlain quisieron además establecer un sistema de desigualdades salariales y patrimoniales, dice Cretois. La mayoría de los autores coinciden en la necesidad de poner límites morales al derecho de propiedad. Incluso Nozick acepta que la propiedad es legítima cuando no supone un agravio a las condiciones de vida de los demás.
El problema es cómo entiende las condiciones de vida de los demás. Sostiene que una empresa farmacéutica no comete ninguna falta si descubre una cura a una enfermedad mortal y los pobres no pueden acceder a ella, ya que la empresa farmacéutica no impide usar las moléculas que quiera para encontrar un remedio alternativo, y aunque el descubrimiento de la farmacéutica no mejore la vida de los demás, tampoco la empeora. Crétois sostiene que la población tiene el derecho político a corregir los efectos globales de un reparto involuntario, pero al que cada uno contribuyó a la vez de manera indirecta a través de su actividad individual y cotidiana. Esto supone intervenir a posteriori sobre la desigualdad distributiva. La propiedad solo es legítima si contribuye a asegurar una red de valores, subsistencia, independencia, dignidad, pero es posible que una interpretación absolutista de la propiedad tenga consecuencias opuestas a estos valores. Crétois dice que el derecho de propiedad no puede ser usado como argumento para negar el acceso a recursos vitales a los más desfavorecidos, ni para negar el deber de socorrer a quien se encuentre en peligro. La cuestión parece ser no tanto la de la protección absoluta del derecho de propiedad, sino más bien la del arbitraje y la jerarquía de valores, a veces contradictorios, que la propiedad debe garantizar o con lo que no puede entrar en conflicto sin volverse ilegítima. Thomas Paine, en su famoso texto Justicia Agraria, argumenta que la asistencia social no es una exigencia indebida que hacen los pobres, una limosna, sino un derecho real derivado de la copropiedad de la tierra. Aunque hayan trabajado la tierra con esfuerzo, los propietarios de los campos no la fabricaron. Puesto que nadie puede afirmar de manera razonable que la fabricó o que la produjo con su propio trabajo, nadie puede considerarse su verdadero propietario. La tierra es, por tanto, un recurso colectivo. Paine fue inglés, pero muy influyente en Francia durante el período revolucionario y posrevolucionario. Consideró que toda persona, al llegar a la vejez, debería tener acceso a una pensión hasta su muerte. También que toda persona debe tener derecho a un patrimonio inicial para compensar el uso que quienes lo antecedieron hicieron de los recursos naturales, que son de todos. Contribuir al fondo común para financiar estos subsidios no es un generoso donativo de los propietarios, sino un pago por el daño que infligen a los últimos en llegar, a quienes los primeros ocupantes privan, sin motivo alguno, de acceder a los mismos recursos externos. No se trata de instaurar una especie de comunismo ni una reforma agraria, es decir, una redistribución de tierras que correría el riesgo de trastornar la agricultura en detrimento de todos, sino de obligar a los propietarios a pagar indemnizaciones a un fondo común. Este fondo estaría destinado a dar a todos los individuos una parte igual del valor de las cosas de las que habían sido privados, pese a que todos tenían el mismo derecho a ellas. Cuando uno toma posesión de un recurso natural, se está apropiando de algo que no produjo, incluso si le dedicó su trabajo, incluso si en caso de no existir ese trabajo, ese recurso no hubiera tenido valor alguno. Este enfoque permite comprender la legitimidad de las indemnizaciones percibidas por las personas discapacitadas de nacimiento o causa de la injusticia genética que padecen. También permite cuestionar la asociación entre trabajo e ingresos, porque se puede percibir una renta básica sin haber trabajado para merecerla, sino apenas como dividendo sobre el patrimonio común que algunos explotan en su exclusivo beneficio. Además de los beneficios que recibimos de forma indefinida de los recursos naturales, siempre existen los beneficios que nos dio la vida social. Al producir, siempre lo hacemos subidos a los hombros de gigantes. Estamos en deuda con el resto de la sociedad por las estructuras, los objetos y los conocimientos que nos brinda, de las que depende en gran medida el éxito personal. En síntesis, para Crétois la propiedad no es un derecho natural, sino que se trata de una relación regulada por derechos que no son de separación, sino que nos relacionan con los demás, derechos que no pueden ser usados para que la desigualdad social y económica supere cierto umbral. Aunque consideremos que algo es nuestro, nunca es completamente nuestro, porque ningún derecho es absoluto, porque aunque lo hayamos construido o comprado con nuestro trabajo, los recursos naturales y culturales transmitidos, que posibilitaron el acceso a esa propiedad, no son un producto individual, sino social. No propone abolir la propiedad privada, sino abolir el absolutismo propietario. Y por propiedad privada, ahora no refiero a la de los grandes medios de producción.
Reducir el conflicto entre ricos y pobres a una simple rivalidad por emulación o a la pereza envidiosa de quienes salen perdedores no es intelectualmente satisfactorio, escribe Crétois. Es más bien un mito que conviene sobre todo a quienes disfrutan de todas las ventajas de la vida social. Este tipo de lectura simplista oculta lo esencial de las reivindicaciones de igualdad, pedir justicia. A diferencia de lo que vienen sentenciando desde la antigüedad quienes defienden a los poderosos, hacer justicia no significa organizar la venganza de los débiles unidos contra los fuertes. La justicia es la búsqueda de marcos que aseguren que nadie salga perjudicado de la cooperación en sociedad. Esa búsqueda no implica necesariamente una perfecta igualdad de condiciones, pero impone el derecho universal a conocer lo que pertenece a cada cual y exige que reconozcamos que hay intereses comunes unidos a aquello que es de cada uno.